Este episodio trata temas delicados como el duelo y la depresión. Si tú o alguien cercano está atravesando un momento complicado, es importante buscar el acompañamiento de un profesional. Ten en cuenta que este contenido no reemplaza el consejo de un especialista en salud mental. Si necesitas apoyo urgente, comunícate con una línea de ayuda o acude a un profesional capacitado. Recuerda, no estás sola ni solo y siempre existen caminos y redes de apoyo disponibles. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brenda Sánchez Yo soy Angélica Barquín. y esto es Ruido Rosa. Estamos muy emocionadas porque ya tenemos micrófonos. Ya nos llevaron nuestros micrófonos. El primer episodio nos lo aventamos con micrófonos inalámbricos, pero ya somos muy pros. Empezamos a ser más profesionales. Empezamos a ser más profesionales. Claro que sí. Oigan, hoy les traemos un tema súper bonito. Primero aclarando que no somos profesionales en el tema. Simplemente esto lo venimos a contar desde nuestra experiencia y desde lo que hemos vivido. Exacto. El tema de hoy es el duelo, como ya lo pudieron ver en el título del programa. No somos psicólogas, no somos psiquiatras, pero bueno, es uno con un poco de investigación y dos, como dice Brenda, pues nuestras experiencias pasadas, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. Vamos a empezar con ¿qué es el duelo? El duelo. El duelo, según la Asociación Americana de Psicología, es un proceso que se vive después de una pérdida. Proviene del latín duelum, que significa combate entre dos. Okay. Entonces, creo que siempre, no sé, como que el tipo de duelo que siempre pensamos, se nos vienen a la mente, son duelos porque alguien murió o porque, pues, rupturas amorosas, ¿no? Ya sean que cortas con tu novio o, pues, un divorcio. Pero la verdad es que el duelo se refiere a cualquier tipo de pérdida que puedas tener. Desde un trabajo, un hobby que, por ejemplo, yo me encantaba hacer gimnasia y me lastimé y ya no puedo y le dedicaba toda mi vida, un trabajo, que te mudas de ciudad, que te cambias de casa. Hay muchísimos tipos de duelo. Cualquier tipo de pérdida que sea importante para ti, vas a atravesar por un duelo, lo sepas o no, ¿no? Ok. Es algo como natural que tiene el ser humano. Totalmente. La pérdida de cualquier cosa es lo que es el duelo. Exactamente. Bueno, entonces investigamos, porque nos dimos la tarea de investigar, que las etapas del duelo son 5, Son ¿no? 5. Hubo una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que ya se dedicó, pues, prácticamente toda su vida profesional a acompañar enfermos terminales que, pues, obviamente atravesaban este duelo, y ella crea estas etapas del duelo, crea 5. Uno de sus alumnos después agrega una sexta, pero digamos que hay 5 grandes etapas en un proceso de duelo, que cabe mencionar también que no son lineales, o sea, no es paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Check, check, check. Sí. Y que pueden ser varios, pues, al mismo tiempo. O sea, puedes estar, pues, atravesando por una etapa y que se te revuelva con otra, pero pues son 5 etapas, digamos, como que a grandes rasgos, ¿no? Que son negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Ok, perfecto. La negación, por ejemplo, es el aceptar, o sea, el que tú, por ejemplo, cuando algún familiar fallece, es decir, no, todavía está de viaje o está como no aceptar la realidad de lo que está ocurriendo. Sí. En cuanto a la ira, por ejemplo, pues es el coraje que nos da si es que perdimos un trabajo ¿pero por qué perdí ese trabajo? Eso, o sea, y también lo que muchas veces, o sea, decimos es que yo no estoy enojada, ¿no? Porque no nos sentimos justamente con esa rabia de que pero el simple hecho de preguntarte el por qué, ¿no? Ajá. El por qué tuve que renunciar a un trabajo que me gustaba, el por qué se enfermó mi hijo, el por qué se murió alguien, el por qué, pues, me cortó mi novio. Eso es enojo, o bueno, ira, ¿no? Como lo dice
esta psiquiatra. Entonces, aunque muchas veces decimos, no, es que pues no, yo no estoy enojada, pero ese simple hecho como de preguntarte el por qué pasan las cosas y como que el tratar de justificarlas de alguna forma es un proceso de ira. De ira. La negociación es la búsqueda de forma de revertir la pérdida o evitar el dolor. Aquí, por ejemplo, se me ocurre de que yo no quiero sentir eso y hago todo para no vivir el duelo. Por ejemplo, salgo un montón, me voy a tomar con mis amigos, o sea, todo para este rollo como de no quiero vivirlo y evadir, evadir, evadir. Y la negociación también es un poco el lanzarle al mundo y al universo esto de, o sea, yo te doy lo que sea, ¿no? O sea, yo te doy un X, ¿tú qué me vas a dar a cambio, no? O sea, siento que esto también aplica mucho, por ejemplo, con las enfermedades de, pues voy a empezar a ir a misa todos los días. Ajá. Para los católicos, ¿no? O voy a, no sé, a meditar todos los días y entonces como que tú estás ofreciendo algo esperando que Dios, el universo, la vida, tu mente, te den algo a cambio que te ayuden a procesar como esta pérdida. Ok, la siguiente etapa será la depresión. Acuérdense que las etapas no son lineales, puedes tener primero una, después otra, regresarte. El proceso nunca es lineal, según lo que me ha dicho mi psicólogo. Bueno, la depresión, que es el sentimiento profundo de tristeza. Sí, esto yo, bueno, le he escuchado mucho a una tanatóloga que se llama Gaby Pérez. Es justamente una tristeza muy profunda, digamos, no clínica, ¿no? O sea, no hay que confundir la depresión tratada con psicólogos o con psiquiatras. Estos son temas diferentes y tanto para depresiones clínicas o químicas y tanto para procesos de duelo, de verdad, vayan con profesionales de la salud mental y con tanatólogos que les ayuden a procesar sus duelos, pero es justamente como que una tristeza profunda que te dura más de 15 días, ¿no? No es llegar a necesitar a lo mejor medicamento o así, pero sí es esta tristeza que a lo mejor como que no logras ver tu vida más allá de la pérdida, ¿no? No sabes cómo vas a seguir viviendo sin tu novio, sin tu esposo que murió, no sé, sin tu mamá, sin su trabajo, en una ciudad nueva, no sé. Y bueno, la última etapa es la aceptación, que ahí es cuando ya el reconocimiento de la pérdida y la búsqueda de un nuevo significado, del aceptar el por qué pasó, para qué ocurrió, que nunca va a dejar de doler, en algunos casos. A mí lo que alguna vez me dijeron que me gusta mucho en esta etapa como de aceptación es el reconstruirte, ¿no? Ajá. Suena muy duro y a lo mejor para las personas que estén pasando por pérdidas de muerte, sobre todo, o de enfermedades pues crónicas o de hijos o así, no sé que no es fácil escucharlo, pero toda pérdida trae algo, ¿no? O sea, tiene un lado positivo, digámoslo de alguna forma. Entonces, esta reconstrucción a partir de tu pérdida es justo eso, es integrarla a tu vida, es no nada más decir, bueno, pues sí murió o sí lo que tú quieras, sino es yo era de esta forma antes de esta pérdida, ¿qué me va a dejar o qué de positivo voy a tener para yo reconstruirme a partir de? Y entonces a lo mejor decir, oye, pues yo antes de esta pérdida tenía estas actitudes o estos, pues no sé, pensamientos que no me favorecían mucho o que ya no estoy de acuerdo con ellos. Y entonces empezar a reconstruirte y volver a ser no tan solo a lo mejor la que eras, sino hasta una mejor versión, ¿no? Claro. Y es importante decir que el duelo no se ve igual en todas las personas. O sea,
El duelo puede ser que para unas personas aparentemente estén bien y felices, Sí. y para otras es como me boto en la cama y no sé nada de mí. Exacto, o sea, creo que, no sé, o sea, si yo pudiera como que destacar bullets así muy puntuales, es que justamente es súper personal, o sea, Sí. el duelo no se ve igual en todas las personas, no todas las personas procesamos igual, pérdidas de cualquier cosa. Lo que para mí puede ser una pérdida, para Brenda puede ser una banalidad completa y al revés. Entonces, Exacto. pues no podemos juzgar. Mucho, también lo dicen mucho los profesionales, el acompañar a alguien en su duelo es pues de lo más importante que tú puedes hacer, ¿no? Y sobre todo el mostrar empatía si sabes que estás cerca de una persona que está Exacto, viviendo o sea, un duelo, porque de verdad el sufrimiento puede llegar a ser mucho. Entonces, el hacerte presente, el saber que ahí estás, el decir, oye, pues no sé, pasé por un café y le voy a llevar uno, porque a lo mejor no, o sea, a lo mejor esa persona no va a atravesar el duelo de una forma que nosotros ni queramos ni entendamos. Y eso no quiere decir que esté mal, Sí, ¿no? de hecho en Estados Unidos creo que los funerales y así llevan comidas, ¿no? Sí, son una gran, digo, yo nunca he estado en uno, Ujú. pero pues lo sé que sí, o sea, hay un servicio en las iglesias de la religión que sea, o sea, allá pues, no todo el mundo es católico, ¿no? Pero hay un servicio más o menos parecidos a los de acá, en donde pues se honra, digamos, la vida de la persona, está el cuerpo presente, y de ahí todo el mundo se va a una casa, a la casa por lo general del difunto, y llevan comida y son como más, no sé, como reuniones. Ajá. Y sí, o sea, hay en muchísimas partes donde los lutos de las personas son bien alegres, ¿no? O sea, y justo son más de recordar la vida al hecho de que ya no está. Entonces, por lo mismo, o sea, y otra cosa importante que aparte de que es muy personal, no hay tiempos. Entonces, uno, tenemos que ser bien compasivos con nosotros mismos Sí. y serlo con las demás personas, de no decir, ay, ya, Brenda, qué flojera, o sea, ya cortaste hace 6 meses, ya supéralo, ¿no? Es O que ya deja de llorar. güey, no es que No, o sea, no, no es así de fácil, exacto, ya. aunque no lo acepte la gente, no es así de fácil. Uno requiere ayuda terapéutica, Sí. tanatología y de todo para poder superar pues algunas pérdidas. Entonces, Exacto, o sea, si yo les puedo dar una recomendación, tanto porque, o sea, porque lo he escuchado y estoy muy de acuerdo y porque de verdad he tenido este tipo de personas en mi vida a través de varios duelos pues diferentes duelos que he tenido que vivir, sean esa amiga o persona, digámoslo, dejámoslo en, sean esa persona que está ahí, o sea, sean esa persona que no juzga, que va a escuchar, ¿no? El mismo cuento o la misma historia, porque todas esas veces que tu amiga se sienta y te llora, es parte de que lo está procesando, de que lo está entendiendo, de que está tratando de que justo ya no duelas. Siempre lo vas a recordar, o sea, siempre te vas a acordar de tu mamá, de tu papá, de quien se enfermó, de tu trabajo, de la ciudad en la que viviste. sí. El chiste es que ya no duela, ¿no? O sea, exacto. Y también es importante que aunque en algunas relaciones, aunque tú no decidas, aunque tú quieras mucho a esa persona, si decides que te hace daño, claro. también el alejarse por salud mental también es un duelo. Sí, por supuesto. O sea, ¿nunca has vivido el duelo de una amiga, por ejemplo? Sí. De alguna amistad que se haya ido y que ya no esté, Sí. y que, pero al final dices, entiendes, cada quien tiene su proceso, se encontraron en algún momento y pues ya, o sea, sus caminos se tuvieron que separar por X o por Sí, Y. y he vivido duelos de amigas con las que me dejé de llevar por justo, ¿no? Saber, no hubo ningún pleito, simplemente, ¿no? Como que nuestros Pasó el caminos, tiempo, ¿no? sí, nuestros caminos se separaron Ajá. y he vivido duelos de amigas con las que, pues de verdad,
he dejado de tener una relación sin querer Ujú. y sí también es bien difícil. O sea, la verdad es que volvemos a lo mismo. Son personales Puede y que el no las duelo también. entendamos, puede que no las Total. entendamos, pero son válidas, son igual de válidas en cualquier circunstancia y con cualquier motivo. No juzguemos. Eso es súper Es difícil, importante. la verdad. Creo que es difícil, ¿no? Estar en un buen lugar y no entender el cómo alguien pues puede estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo o viviendo un duelo durante mucho tiempo, pero pues no sabes, o sea, ahora sí que Lo que están viviendo las personas. O si en o sus, sus circunstancias. o sus circunstancias. O sus circunstancias. Sí, la verdad es que nadie conoce el fondo de la olla Más que la cuchara. Es la verdad. Entonces, no juzguemos, tratemos de ser compasivos y también con nosotros mismos. Yo creo que esa es la parte más difícil de todas, Sí. ¿eh? O sea, el aceptar que somos humanos y que tenemos sentimientos y mostrarnos frágiles, vulnerables, yo creo que eso es de lo más difícil que puede haber. Preparando este episodio, escuché un podcast donde una tanatóloga literal se atacaba de risa y decía, por favor, no me funen, no me estoy riendo de nadie en específico, Ajá. pero no entiendo cómo mis pacientes, ella no les llaman pacientes, pero la gente que va a terapia con ella por una pérdida, dice, es que, ¿cómo le hago para no sentir? ¿No? O sea, ya no quiero sentir tristeza. Y entonces ella les decía, pues es que no, o sea, así no funciona. No, no funciona ¿No? definitivamente. Claro que vas a estar triste y claro que vas a estar enojado y claro que te va a doler, pero pues es parte del proceso y es parte de Exacto. irlo asimilando, creo yo. Por lo Sí. menos para mí sí ha sido así. O sea, para mí ha servido en otras ocasiones pasar por todas estas etapas y por todas estas emociones que a veces también es bien difícil acomodar Sí. o darles un sentido, ¿no? O sea, a lo mejor dices, oye, pues mi exnovio que me trató súper mal, que al final me atreví a cortar, pues porque estoy enojada o porque estoy triste, ¿no? Porque lo extraño, pues porque sí, porque fue alguien importante para ti y porque, o sea, no nos juzguemos o no nos reprochemos por sentir lo que sentimos. Sí, definitivamente, aunque haya sido un cacas, ¿verdad? Claro. No Pues importa sí, eso. o sea, pues aunque haya sido tú lo que hiciste y duele, de todas formas duele. Sí, duele mucho. Y digo, cuando acompañas un duelo como persona externa, ¿no? Creo que también es bonito. Entonces, no sé, a mí ahorita la verdad no se me ocurre nada, pero tú tienes algún duelo que puedas decir, pues lo viví de esta forma y tuve gente que me acompañó y que estuvo conmigo y que pues la verdad esta gente al final del día te hace pues el proceso un poquito más fácil, además de que busque uno obviamente pues ayuda profesional, etcétera, ¿no? Sí, bueno, tengo dos duelos que yo creo que han sido de los últimos de los años de mi vida. Uno fue la pérdida de una relación Ajá. larga que tuve y la otra fue la pérdida de mi papá. Les voy a platicar primero la de la relación. Ok. Fue una relación en la que yo duré pues varios años y se termina esa relación. A pesar de que yo fui la que terminé esa relación, que yo ya no quería estar ahí, obviamente viví el duelo de Claro. ya no vivir en la misma casa, esta parte de mi dinámica, o sea, la dinámica que Claro, tenía o sea. yo se acabó por completo, las actividades, o sea, todo. Y siento que también en rupturas amorosas, o sea, en duelos por parejas, te duele mucho los planes y los sueños, ¿no? O sea, si dices, ya no quiero estar con esta persona,
pero teníamos, o por lo menos a mí así me ha pasado, ¿no? O sea, justo dices, ya no quiero estar con la persona, pero, pero lloro o no, o sea, sí me queda como esta nostalgia Sí, claro, es el sentimiento como de volver a empezar. O sea, Ajá, de o sea, que decir, dices, pues yo ya "Oh, tenía no", ajá, muchos planes con esta persona que me ilusionaban y claro. tenía, no sé, pues una vida planeada, ¿no? O sea, Sí, se puede decir que sí, pero ya, o sea, esta parte de la decisión, punto, ya estaba tomada, ¿no? sí, Pero a pesar de que fue mi decisión, el hecho de comenzar de nuevo en un departamento nuevo, o sea, todo lo que implicaba, sí, ¿no? todo. Que nada de, o sea, yo no era consciente de lo que era un duelo. Ya. Yo estaba en esa etapa como de deconstrucción, como estaba muy rota también, entonces como en esa etapa de decir, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que me está pasando? Porque aparte ni siquiera yo en ese momento me conocía. Ok. ¿Y qué hice? Pues yo no sabía exactamente qué era un duelo y gracias a Dios tuve una muy buena red de apoyo. Amigos que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos y que a los cuales yo quiero muchísimo. Un agradecimiento especial a Cartas, Betty, Paco, Marta, Iván y Víctor. Que ellos la verdad estuvieron, no me soltaron, creo que estuvieron muy, muy, muy pendientes de mí. Es algo que a lo mejor nunca se los he dicho de frente pero ellos lo saben, ellos saben que los quiero mucho, ellos saben que están conmigo y que han estado conmigo. Eh, ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Sí, claro, y va a ser difícil siempre, o sea, atravesar un duelo, aunque parezca un duelo pequeño, no sé si haya algo, o sea, no sé si algún psicólogo nos esté escuchando y diga eso no existe, pero bueno, aunque sea un duelo que a lo mejor parece sencillo de llevar o algo que sí querías, pero que tampoco es como que pues, se te muera tu papá, el duelo duele, o sea, ¿no? Sí. De ahí viene, o sea, el duelo duele Sí. y es difícil. Y fíjate que yo no reconocí este duelo, o sea, yo es que ni siquiera sabía qué era, no tenía ayuda, no recibí en ese momento ayuda terapéutica y creo que por eso Sí. me costó muchísimo más trabajo superarlo. Yo no sabía. Entonces, como no sabía y lo evitaba el dolor como de mil maneras y me hizo cometer muchas tonterías. Claro, y creo que esto es un poco también parte de la negación, ¿no? O sea, Sí, estaba yo en proceso total de esta negación. negación es entrar en este loop como de evasión. Claro. De entonces tomo, entonces salgo, entonces hago ejercicio. No tienes que meterte como a vicios, ¿no? O sea, Sí, no hubo nada de vicios. no a fuerza, sino, pero pues te puedes clavar muchísimo en hacer algo, velas, o sea, no sé, que te quiten la atención de esa pérdida pero sobre todo de vivir ese duelo. Sí, yo creo que si hubiera tenido yo un acompañamiento psicológico desde temprano del proceso, hubiera sido Más fácil. muchísimo más fácil, Sí. no hubiera yo hecho las tonterías que hice y cuando digo tonterías me refiero al evadir constantemente, tratar de salir, Pero, y todavía se atravesó con la pandemia. ¿Qué onda con el duelo en las pandemias? Híjole, sí, bien difícil. Por eso decimos, o sea, de verdad, acompañen, o sea, atravesar un duelo solo es muy feo. O sea, es feo de todas formas, ¿no? Pero, pues sí, o sea, el no tener, aunque sea el que, oye, estoy pensando en ti, porque muchas veces como acompañante no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, ya sabes, el típico, es que no sé qué decirle. Pues nada, es tu amigo, es tu hermano, es tu primo, o sea, sé cómo eres y simplemente hazles saber que estás ahí para ellos. Ahorita que decías de que o sea, mucha gente estuvo y que el no llores, ¿no? Al contrario, sé esa persona con la que valida el llanto, ¿no? O sea, a ver, sí. No vamos a hablar de nada, o sea, yo a lo mejor puedo estar sentada media hora en lo que la otra llora y llora y llora,
Y eso es un alivio al alma enorme, porque Sí. es esa persona que con la que pues está validando tu llanto, está validando tu dolor y tu proceso, y no vas a tener que correr al baño o esconderte en tu cuarto a llorar sola, que digo, a lo mejor también lo vas a hacer. También funciona, también sirve. Pero no sentir pena o no sentir como el estoy mal porque estoy llorando o porque pues me duele, ¿no? Claro. ¿Y tu otro duelo? Bueno, el otro duelo definitivamente fue el que mi papá partiera de este mundo. Que, a ver, yo todavía estaba en el duelo anterior. Ok. Habían pasado ya como, no sé, un lapso de 2 años, 1 año y medio, Ok. 1 año más o menos. No, yo creo que como 2 años ya. No tengo bien las fechas, pero 2 o 3 años. Ay, quién sabe. Bueno, Bueno, más o menos. yo venía de este duelo no tratado. Claro, sin manejarlo a lo mejor de la forma más correcta, ¿no? Exactamente. Nada bien tratado. Y justo se atraviesa pandemia. Mi papá me dice, oye, por favor, hija, regresa a la casa. Y yo, no, no quiero. No quiero, gracias. Porque no creía, porque aparte yo en ese momento creía que era como regresar 8 pasos Claro. atrás, ¿no? Pero no, sabes que también a veces uno necesita regresar a su lugar seguro. Y en este caso, mi lugar seguro siempre ha sido la casa de mis papás. Claro. Entonces, yo tenía que regresar porque así la vida lo quiso, porque mi papá me insistió muchísimo, y la verdad que bueno, porque fueron los 6 últimos meses de vida de mi papá y viví con él. Claro. O sea, regresé a vivir con él. Y en una pandemia en donde estábamos todos encerrados todo el día y literal no ibas a ninguna parte. Sí, O sea, exactamente. Entonces fue bonito, pero también fue uno de los momentos más dolorosos de toda mi existencia. Perdón. Y tuve pues la fortuna de vivir los últimos 6 meses con él. Se va de una manera abrupta, no fue por COVID, fue porque le dio un infarto y se va y entonces yo caigo, vaya, o sea, toqué fondo, fue muy, 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 muy doloroso, pero yo no me veía como la gente esperaba que me viera. A pesar de que o sea, yo estaba en el hoyo, pero ahí mi mamá y mi hermana me vieron tan mal que me buscaron ayuda con tanatología. ya. Y, bueno, pues ya fui a tanatología, que fue la primera vez que yo reconocí que era un duelo, que comencé a ir con mi tanatóloga. Y la verdad me ayudó muchísimo a entender qué era lo que me estaba pasando. Y en este caso en específico de la pérdida de mi papá, yo traía la cartera de mi papá en mi bolsa porque era algo de pertenencia. Y cuando lo platicaba con la tanatóloga le decía yo, es que yo creo que estoy loca. O sea, ¿cómo voy a traer la cartera de mi papá? Y me decía, es un proceso normal. Exacto. Y eso le pasa a muchas personas, no solamente tú, no solamente a ti. Y yo creo que lo más fuerte, y ya por lo que me llevaron a tanatología, fue porque yo tuve pensamientos de desvivimiento, para que no nos censuren el video, de desvivimiento, y lo único que me hacía como salir adelante era que mi sobrino, el hijo de mi hermana estaba embarazada en ese momento, venía en camino. Pues pero yo no me imagino. O sea, imagínate el dolor tan grande que sentía de tener esos pensamientos, pero al mismo tiempo no querer conocer a mi sobrino. O sea, la verdad fue una etapa muy, muy, muy difícil en mi vida. Y te digo, la gente esperaba que yo me viera muy triste. Sí. Hubieron comentarios dentro de la familia de, bueno, pero yo veo a Brenda súper bien. O sea, sube cosas a redes sociales. Güey, nadie sabía que eso era lo único que me hacía estar como en tierra.
Sí, o sea, pues es que, digo, estamos como que vamos a volver a decir lo mismo, pero pues es que uno no sabe, ¿no? No sabe la realidad del otro, no sabe lo que Exacto. hay adentro de su cabeza, no sabe lo que hay adentro de su corazón o lo que hubo. Entonces, y también no sabes estos mecanismos de defensa en los que entramos, donde pues sí, a lo mejor pues ver redes o hacer ejercicio o que te digan, ay, pues es que yo veo que, pues no sé, que tú no lloras ningún día, pues a lo mejor son mecanismos de defensa que Sí, tu cuerpo claro. literal entra de manera automática Ujú. para sobrevivir, ¿no? O sea, para poder sobrevivir estos procesos que sí, pues obviamente habrá muchísimos casos en los que pues no le encuentres ya ni un sentido a la vida después, ¿no? Y justamente es resignificar esas pérdidas en, pues, en qué me deja, o sea, y también Claro. pensar que, hablando en específico de pérdidas, o sea, de muerte de alguien, pues el pensar que no es la muerte, ¿no? Digo, lo estábamos hablando a lo mejor del proceso de luto de otros países, sino el festejar su vida y el festejar que gracias a Dios tuviste un papá, que 6 meses de sus últimos 6 meses los pudiste compartir con él y todo lo que sí estuvo y todo lo que sí te dio, para entonces justamente con tu vida, pues honrarlo, ¿no? Claro. Pues celebrar su vida. Sí, ya hoy lo veo desde otro punto. Ya han pasado 4 años desde ese suceso, pero yo a partir de ahí comencé con terapia. Ok. Comencé a ir a psicólogo, a pesar de que siempre como que tuve, ya entraremos en otro podcast acerca de otras circunstancias de salud mental, pero siempre tuve, y de trastornos, pero siempre tuve como no era ajeno el tema de la psicología en Ajá. mí. Entonces, a partir de ahí comencé a tomar terapia, comencé un proceso de deconstrucción, comencé a ver las cosas de distinta manera, Ya. a entender que era súper importante vivir el duelo. Sí, claro, o sea, un duelo mal vivido o mal atravesado, digamos, ¿Sí? pues sí o sea, y vuelvo a lo mismo, esto es mi opinión, no para nada soy experta, pero creo que pues sí te puede sumir en muchos problemas posteriores, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Hay mucha gente que está en duelo y no sabe que está en duelo. sí. Hay Y que mucha, se mucha atora. gente. Pues al final esta resistencia, ¿no? Pues a todo el proceso o al Ujú. dolor o a la aceptación o a alguna de las etapas es porque hay un apego, ¿no? O sea, este apego de que pues es que era mío, es Sí, que era claro. mi papá, es que era mi novio, mi trabajo, entonces, y al final hay mucha gente que se queda como enclochada en esa resistencia, ¿no? Ajá. En esa, pues sí, como en esa negación. Yo obviamente he pasado por procesos de duelo, a lo mejor no uno tan fuerte, tengo, hablando un poco de lo que, o sea, retomando lo del inicio que hablábamos de que justo siempre pensamos o en rupturas Ajá. o en cuando alguien ya pues parte, Trasciende. eh, hay muchos duelos bien raros, ¿no? Digámoslo Sí. así. Raros porque no se nos ocurriría que a lo mejor esas pérdidas te generaran un duelo. Entonces, para mí, por ejemplo, un duelo fue que vendieran mi casa pues, en la que crecí, ¿no? O sea, Güey, sí duele. yo soy de aquí de Veracruz, mis papás, mi hermano y yo, pues, ¿no? O sea, fue como que no fue la casa en la que nací, pero fue la casa que mis papás construyeron ya como, Sí. ¿no? O sea, la casa que ves como que por Como los tu frutos, casa. sí, por los frutos del trabajo de tus papás y era mi casa y digo, pues entré de niña, salí de adolescente, yo dejo de vivir en esa casa porque me voy a estudiar a la universidad y digo, obviamente, pues mis vacaciones y eso aquí. Y en ese inter, pues mis papás dejan de vivir en Veracruz y unos años después deciden, pues que van a vender la casa porque, pues ya no la necesitan, ¿no? Y para mí era así como de, Van a vender la casa. pero es mi casa, Claro. ¿cómo? O sea, ¿dónde ahora van a estar mis cosas, no? O sea, y
Está bien tonto. Y obviamente no es como que pasé por todo un proceso de... No, yo creo que sí. Pero siento que pasaste, sí pasé por el enojo. Pero sí pasaste, pero pasaste, digamos, como fueron cortitos. Sí, o sea, exacto. A esto me Fue refiero algo con más un duelo fácil, ¿no? Que dije Fue hace más rato. fácil de procesarlo. Porque justamente era o sea, sí era un apego que tenía, pues, como dices, a mi casa. Ajá. Era mi lugar seguro. Claro. Y de repente era como, pues ya no tengo lugar aquí, ¿no? Sí. O sea, pues para mí Veracruz es mi casa, pero ya no tenía casa. Entonces sí fue un proceso ahí medio chistoso de sí me autojuzgaba yo misma de, no seas ridícula. Pero, ¿Cómo pero puedes? fíjate, este es un ¿no? claro ejemplo de que tú te estabas juzgando. Claro, siendo porque yo muy decía, dura contigo. o sea, porque lógicamente yo entendía la decisión, ¿no? O sea, digo, ya era yo adulto, ya Claro. tenía yo 20, no me acuerdo, pero 20 y tantos años. Y entonces yo decía, entiendo la decisión de venderla. Es lógico. No, sí, Hasta o sea, financieramente correcto, sí digamos. Exacto, es financieramente correcto. La Sí. oportunidad, o sea, mis papás no la estaban vendiendo, se las llegaron a comprar, básicamente, ¿no? Ajá. Entonces, era como, oye, pues el mercado está difícil. Aprovechar Hay la que oferta. aprovechar la oportunidad. Entonces, y todo era, pues sí, pero pues es mi casa y ¿qué voy a hacer, no? Claro. Entonces, sí. ¿Y sí lo mismo le pasó a tus papás o solamente No, fue como no, tú? bueno, la verdad ni siquiera lo hablé mucho. Ok. O sea, porque aparte, pues, sabes, sí era mi casa, pero Tú vivías no en había otro lado. papel, ¿no? Sí, y yo vivía en otro lado. Mis papás no me estaban dejando sin casa. Claro. Yo no estabas- seguía viviendo en Monterrey y allá trabajaba. Ajá. Simplemente era, La casa. esta de es mi mis casa papás. familiar, exacto. Claro. No sé. Fíjate que a mi mamá también le pasó eso. Le pasó eso porque tenía una propiedad del lugar donde ella es y entonces ya mis abuelos ya no estaban, o sea, ya nada más era como digamos, su herencia, ¿no? Tuvo la oportunidad de venderla y no tienes idea el trabajo que le costó Sí. vender esa propiedad. Y Porque decía, es que mis papás... Sí, hicieron". o sea, Y yo y yo decía, hasta la fecha paso por el lugar, ¿no? O sea, porque bueno, la casa la remodelaron toda y así, para nada se ve como lo que era, pero paso Ajá. por ahí y sí es como, esta era mi casa, o esta es mi casa, ¿sabes? O sea, Ajá. sí es un sentimiento ahí un poco raro y chistoso, pero sí, o sea, sí entiendo gracias a ese ejemplo, o vaya, eso que tuve que vivir, que sí hay pérdidas o bueno, duelos fuera de lo común. No digamos raros, Claro. ¿no? Porque raros tiene esta connotación como negativa, pero sí hay duelos como fuera del estereotipo de los duelos que podríamos llegar a pensar. Y que se vale tener Claro. duelos por eso. Sí, pues Entonces se vale. Pero bueno, Si tú- si todo te va a dar si toda pérdida te va a dar un proceso de duelo, ¿qué podemos hacer para, pues, como que llevarlos de mejor forma, atravesarlos de mejor forma? Muy bien. Yo aquí les tengo unos tips. Espérenme que encienda. La mía también, aunque realmente no son míos, o sea, no son tips que yo les puedo dar por mi experiencia, sino son recomendaciones de psicólogos. Como mi recomendación, y es recomendación, no es imposición, yo sé que a terapia vas cuando estás listo y que si no estás listo y vas, no te va a servir y va a ser Ay, ese es hasta otro peor. es un temazo eso. Sí, o sea, Acerca de la no terapia. quiero como que profundizar mucho en eso, pero mi recomendación sí sería busquen ayuda profesional. Sea de un tanatólogo, sea psicólogo, sea un psiquiatra, si ya lo necesitan. Ujú. Pero si están muy sumidos en un proceso de duelo o en una tristeza, que a lo mejor, o sea, siguen en negación y en tristeza y tienen ahí como una mezcla bien rara de cosas que no saben qué hacer con ellas, ni cómo manejarlas, ni a lo mejor ni por qué las están sintiendo, de verdad busquen ayuda de los profesionales que para eso están. Y a ver, en pleno 2025 ya ni siquiera hay tabú. Y no hay tabú acerca de ese tema.
pero si tienes el privilegio de poder pagar terapia, de verdad, hazlo. Y si no, en el Seguro Social, supongo, sí, y a ver, o en algunas y hay instituciones. universidades en donde los mismos estudiantes ya pueden empezar a dar terapias, o sea, sí hay recursos, entonces, de verdad, si pueden pagarlas, páguenlas, y si no, busquen alguna asociación, alguna fundación en sus ciudades en las que pueda existir este tipo de ayuda. Rodéense de amigos y de personas que los quieran, construyan su red de apoyo. Es súper importante tener una red de apoyo porque pues uno cree muchas veces estar solo, pero la realidad es que no. Cuando volteas a ver, siempre existe alguien que te tiende la mano, alguien que siempre es empático contigo, amigos, familia. ¿Y no crees también que en estos procesos conoces a los que están de verdad? Ah, claro. Por no decir solo a los amigos de verdad, ¿no? O sea, porque justo en los momentos más difíciles, o en los que dejas de ser la Brenda divertida, la Sí. Brenda que a todo dice que sí, ¿no? Vas conociendo a tu círculo, o sea, a tu círculo de confianza y de apoyo. Y sí creo que sí, de verdad, en ese tipo de momentos, sabes quiénes son tus amigos. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto que sí. Y tu familia, que también es amiga, ¿no? O sea, porque la familia no asegura nada, señores, la verdad, o sea... La familia es un gran tema también. Entonces, en estos momentos más duros, o sea, acérquense a los que no los juzgan, a los que más los apapachan, a los que más les apapachan el alma. Ni siquiera me refiero a un abrazo así físico, sino acompáñense de la gente con la que sientan más paz. Sí. Otro tip que les tengo, otro consejo que les tengo de cómo vivir un duelo, vive el duelo. Siente el dolor. Porque si no lo sientes después, o sea, no hay momento, no te puedes saltar esa etapa. Ajá. Lo vives de una u otra manera y tú puedes elegir atravesarlo y vivirlo lo más en paz que puedas, lo más consciente que puedas, o esperar y irlo posponiendo y que se vayan adhiriendo cosas en el camino. Sí. Y entonces cuando al final del día lo terminas viviendo, lo vives brutalmente al doble. Sí, o sea, mucho más complicado de lo que pudo haber sido, ¿no? Claro. Entonces, otro consejo sería: no se nieguen a vivir el dolor. Es parte del proceso y no toda la vida va a doler, al contrario, vas a aprender, te va a hacer crecer, porque desde mi experiencia yo no soy la misma persona que era hace, ni siquiera ayer. Sí. Entonces todo es crecimiento, todo es para para tu crecimiento personal. Y para ir desarrollando esta resiliencia, ¿no? Claro. Del que pues ya, obviamente, pues no es que no te afecten las cosas siempre nos van a afectar, porque somos humanos y porque sentimos y porque, seremos psicópatas si no sintiéramos nada. Claro. Pero, pues justo, ¿no? O sea, y ya lo mencioné un poquito al principio, pero el qué me deja, o sea, qué pierdo y qué gano de esta pérdida, ¿no? O sea, claro. a mí me funciona hacer listas porque yo todavía soy muy old school, así de papel y lápiz, pero, y si no, pues háganlo mentalmente o en sus compus o lo que quieran, pero estas listas de qué pierdo y qué gano, y traten de darle como que paz a su mente y a su alma. Y lo decía con lo de tu papá, o sea, que siempre va a ser parte de tu historia, ¿no? O sea, esta pérdida, y a lo mejor decir, pues la pérdida de tu papá, sí quieres que sea parte de tu historia siempre, ¿no? Sí. Pero, y a lo mejor cuando te dicen, pues es que tu exnovio también va a ser parte de tu historia es siempre. Parte de mi pero historia. Es que sí es parte de tu historia. Sí es parte de mi historia, pero ese que se queda ahí guardadito, ¿me explico? Pero, o sea, sí, pero es parte de tu historia, o sea, y con eso no quiere decir que quieras a la persona de regreso
o que sea de parte de tu presente ni de tu futuro, pero sí es parte de tu historia y Pero, sí fue alguien importante en tu historia. Entonces, sí es alguien importante en mi historia, pero por ejemplo... Eso hay que honrarlo. Sí, pero por ejemplo, con mi papá me pasa que siempre lo estoy recordando. No, o sea, sí, pero... Y no porque ya no lo recuerdes, y a ver, no estoy recomendando ¿no? O sea, traigan a Alex aquí cargando siempre. No, pero el aceptar, ¿no? A lo mejor formando, o sea, digo, pasando todavía por tu duelo, el aceptar que esta persona significó mucho para ti y que fue parte de tu historia, digamos, no es, ¿no? O sea, pero fue parte de tu historia y que en su momento fue importante, pues es, ¿no? O sea, a ver, nuestra historia está formada de cosas que nos gustan y de que no nos gustan, de las cuales hemos aprendido y somos hoy quienes somos, pues gracias a las experiencias. Entonces, pues hay pérdidas de personas que siempre vas a querer recordar y hay pérdidas de personas que nunca vas a querer recordar. O de cosas que nunca vas a querer recordar, sí. Pero todas forman parte de ti y de tu historia. Ah, sí, eso sí, definitivamente. ¿No? Entonces, eso también es importante que lo entendamos y lo procesemos y lo integremos bien. Claro. Otro consejo es, por ejemplo, trates de que toda esa tristeza enfocarla de una manera positiva. Por ejemplo, hacer ejercicio, empezar a tener alguna actividad que tú te sientas como a gusto, nadar, irte a la playa, leer, escuchar cine, música, escuchar hay música, mil cosas, ¿no? Etcétera. Y tiempo al tiempo. Sí, o sea, yo creo que si puedo cerrar este podcast con una sola frase, es que no hay tiempos, no hay prisas, no hay fórmulas, ¿no? Vivan su duelo de forma personal y única. Y cada quien tiene su propio proceso. Exacto. Y también creo que parte muy importante del duelo, si ustedes no están viviendo un duelo, apoyen, ¿no? O sea, sean esa mano amiga y esa presencia, sí, ¿no? Que reconforta y que no juzga y que acompaña. Así es. Eso sería como mi resumen para ambos lados del duelo. Claro. Pues hoy nos pusimos muy intensas, Angie. Muy intensas, muy profundas. Muy profundas. Un poquito más técnicas, pero para que vean que aquí no es todo risa y risa. Exacto. Que también se nos da la estudiadita y que también hemos vivido y nos ha tocado nuestro... Sí, porque mucha gente te ve y se imagina que a lo mejor tu vida puede ser perfecta por cómo te ven en redes. A ver, en redes sociales eso pasa hoy, ¿no? O sea, sí, dices, ay, sí, pero mira, qué bonito. Y porque aquí solo estoy viendo, obviamente, nadie va a tomar una foto del funeral de su papá. Nadie se va a subir llorando. O sea, exacto. Entonces, redes sociales, bueno, sí, es otro tema. Sí, exacto, hay uno que otro influencer que sí se ha subido llorando, pero ese es otro tema que también nos va a dar mucho. Pero también es parte de su duelo, pues, también fue parte de su duelo. Pero, pues no, o sea, no, nadie tiene la vida perfecta, nadie, ni los famosos multimillonarios, ¿no? Exacto. Entonces, nos ha tocado pasar por nuestros duelos, obviamente por nuestras pérdidas, sean grandes o chicas o con lo que piensen las demás personas, pero para nosotros han sido importantes, han sido cuestión de... Entonces, pues así todos ustedes, ¿no? Y aquí estamos, sobreviviendo y siendo felices y Exactamente. tratando de que la vida sea amena en cada día. Y más bonita. Y más bonita. Gracias por vernos, gracias por ver nuestro primer episodio también. Síganos en Instagram. En redes sociales, suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y no se pierda ningún capítulo. Oigan, otra vez queremos agradecer a Primera Fila porque nos sigue prestando esas bellas instalaciones. Pronto tendremos otras instalaciones súper bonitas que ya tenemos por ahí preparadas. Muy bien.
Para que no se nos aburran. Para que no se nos aburran. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales. En algún lugar ahí búsquenlas. Por acá, por acá. Gracias, sí. Nos vemos en la próxima. Sí. Bye bye.